El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales de la torre corporativa Sterling cuando Elena Martínez, de 24 años, entró en el reluciente vestíbulo de mármol. Su corazón se aceleró mientras aferraba su desgastada cartera de cuero, la misma que su abuela le había regalado cuando se graduó de la universidad hacía 2 años. Elena había gastado sus últimos $15 en la tarifa del metro para llegar hasta allí. El prestigioso puesto de marketing en Sterling Industries era el trabajo de sus sueños, pero más que eso, era su salvavidas. Tras meses de desempleo y facturas crecientes, esta entrevista representaba todo por lo que había trabajado. Bajó la mirada hacia su atuendo cuidadosamente elegido, una blusa blanca impecable que le había pedido prestada a su compañera de piso, una falda gris carbón de una tienda de segunda mano y el blazer vintage de su abuela que aún olía ligeramente a perfume de lavanda. Todo parecía profesional, respetable, digno, todo excepto sus zapatos. Los tacones negros habían sido los de su madre de los años 90, heredados con cariño, pero mostrando cada año de su edad. Esta mañana, mientras Elena se apresuraba a coger el metro, la suela de su zapato derecho finalmente cedió. Un pequeño desgarro se había abierto cerca de la punta, y a cada paso, parecía ensancharse. El ascensor la llevó al piso 40, donde los ventanales del suelo al techo revelaban la ciudad que se extendía abajo. La recepción bullía de energía nerviosa mientras 33 candidatos esperaban su turno. Elena reconoció a la competencia de inmediato. Profesionales refinados con trajes a medida, maletines de diseño y relojes caros. Encontró una silla vacía en un rincón y se sentó en silencio, intentando proyectar confianza, mientras apretaba disimuladamente el pie contra el suelo para ocultar el desgarro de su zapato. A su alrededor, las conversaciones fluían sobre universidades prestigiosas, puestos anteriores en empresas de la lista Fortune 500 y expectativas salariales impresionantes. Siguiente candidato, por favor, llamó la recepcionista. Uno a uno, los candidatos desaparecieron tras las puertas de cristal esmerilado de la sala de conferencias. Algunos salieron con aspecto seguro, otros desanimados. Elena vio cómo los números disminuían. 33, 32, 31. Fue durante la pausa del almuerzo que todo cambió. Elena había entrado al baño de mujeres para refrescarse cuando oyó a 2 candidatas hablando junto a los espejos. «¿Viste a esa chica de la esquina?», dijo una, retocándose el lápiz labial. «¿La del zapato roto?». «Dios mío, sí», respondió la otra, alisándose el pelo perfectamente peinado. «No puedo creer que haya aparecido así. ¡Qué vergüenza! Si ni siquiera puedes permitirte unos zapatos adecuados para una entrevista, ¿cómo esperan que representes a una empresa como Sterling Industries?». Elena se quedó paralizada en el cubículo del baño, con las mejillas ardiendo de humillación. Bajó la mirada a sus pies, a la lágrima que parecía burlarse de ella con cada respiración. Al volver a la sala de espera, notó las miradas sutiles, los comentarios susurrados, las sonrisas mal disimuladas. Se había corrido la voz rápidamente entre las candidatas restantes sobre la chica de los zapatos rotos. Elena Martínez, la recepcionista, finalmente llamó. El camino a la sala de conferencias de la bahía se sintió como el viaje más largo de su vida. Cada paso parecía anunciar su incompetencia. Cada mirada de los demás candidatos parecía un juicio. Pero Elena había llegado demasiado lejos como para rendirse. Entró en la sala y encontró a 3 personas sentadas a una mesa de caoba pulida. La directora de recursos humanos, una mujer de mediana edad de mirada amable. El gerente de marketing, un hombre de aspecto apuesto de unos 40 años. Y, a la cabecera de la mesa, el mismísimo director ejecutivo, Robert Sterling. A sus 62 años, Robert Sterling había convertido su empresa, de un pequeño negocio familiar, en una multinacional. Su cabello canoso estaba pulcramente peinado, su traje azul marino impecable, pero sus ojos desprendían una calidez que sorprendió a Elena. «Por favor, tome asiento», dijo con suavidad. Elena se sentó,
muy consciente de su zapato roto debajo de la mesa. La entrevista comenzó con preguntas habituales sobre su formación, su educación y su experiencia. A pesar de su nerviosismo, Elena se encontró hablando con pasión sobre las estrategias de marketing que había desarrollado durante sus prácticas, sobre las campañas creativas que había conceptualizado durante las noches en la biblioteca. Cuéntenos sobre alguna ocasión en la que haya superado un desafío importante, preguntó el director de marketing. Elena dudó un instante, pero luego se decidió por la honestidad. El año pasado, mi padre sufrió un infarto, comenzó con voz firme a pesar de la emoción que lo impregnaba. Era el único sostén de la familia. Tuve que dejar el máster para cuidarlo y apoyar a mi hermano menor durante la secundaria. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Acepté 3 trabajos a tiempo parcial. Daba clases particulares a estudiantes por la mañana, trabajaba en una cafetería por la tarde y limpiaba oficinas por la noche. No era glamuroso, pero me enseñó algo invaluable sobre la perseverancia y la búsqueda de soluciones creativas bajo presión. Robert Sterling se inclinó hacia adelante. Ligeramente, su atención estaba completamente centrada en sus palabras. Una noche, mientras limpiaba las oficinas de una pequeña agencia de publicidad, noté que tenían dificultades con una campaña para un restaurante local. Durante mi descanso, esbocé algunas ideas basándome en lo que había aprendido sobre la comunidad mientras trabajaba en la cafetería. A la mañana siguiente, dejé mis sugerencias con una nota. ¿Qué pasó?, preguntó el director de recursos humanos en voz baja. Les encantaron las ideas y me contrataron como consultor a tiempo parcial. Ese restaurante vio un aumento del 30% en clientes durante los siguientes 3 meses. Me recordó que el buen marketing no se trata de tener el mayor presupuesto ni las herramientas más sofisticadas. Se trata de comprender a las personas, conectar con ellas, encontrar la esencia de lo que les importa. La sala quedó en silencio. Elena podía oír el suave tic-tac del reloj de pared, el zumbido distante de la ciudad abajo. ¿Tu padre está mejor ahora?, preguntó Robert Sterling con voz suave. Sí, señor. Ha vuelto al trabajo, y mi hermano acaba de graduarse del instituto con una beca para la universidad estatal. De hecho, por eso este puesto significa tanto para mí. Por fin podría volver a estudiar mientras forjaba una carrera que me apasiona. La entrevista continuó durante otros 20 minutos. Elena se relajó, entablando una conversación sincera sobre tendencias de marketing, debatiendo ideas con el entusiasmo que siempre la había impulsado. Al concluir la entrevista, Elena se levantó para estrechar la mano de cada miembro del panel. Fue entonces cuando Robert Sterling bajó la mirada hacia sus pies y lo vio fijarse en el zapato roto. Se le encogió el corazón. Toda su preparación, toda su pasión, todas sus respuestas sinceras, y todo quedaría eclipsado por un par de zapatos de $15 que finalmente se habían rendido. Gracias por su tiempo, logró decir, con la voz apenas por encima de un susurro. Gracias, Elena, respondió Robert Sterling. Nos pondremos en contacto muy pronto. Elena regresó a la sala de espera, pasando junto a los candidatos restantes con sus apariencias perfectas y presentaciones impecables. Podía sentir sus miradas sobre ella, casi podía oír sus pensamientos sobre la chica que se había atrevido a la entrevista con los zapatos rotos. El descenso en ascensor se sintió como un descenso al fracaso. Pero Elena no sabía de la conversación que se estaba desarrollando en la sala de conferencias de la que acababa de salir. Bueno, dijo el director de marketing. Sin duda tiene pasión, pero ¿viste sus zapatos? O sea, la presentación importa en esta industria. El director de RR. Asintió pensativo. Aunque sí que tiene ideas interesantes. Robert Sterling permaneció sentado en silencio un buen rato, mirando la ciudad por la ventana. Finalmente, se volvió hacia sus compañeros. ¿Saben lo que veo cuando miro a Elena Martínez?, preguntó. Veo a alguien que ha tenido 3 trabajos para mantener a su familia. Alguien que convirtió la limpieza de oficinas en una oportunidad de aprendizaje.
Alguien que creó una campaña de marketing exitosa con solo observación y creatividad. Hizo una pausa, y su voz se volvió más firme. Veo a alguien que entró en este edificio sabiendo que sus zapatos estaban rotos, sabiendo que la gente la juzgaría por ello, pero que vino de todos modos porque creía en sí misma y en lo que podía aportar a esta empresa. El gerente de marketing se removió incómodo. Pero Robert, la imagen es importante. La imagen es importante. Robert Sterling estuvo de acuerdo. Pero el carácter lo es todo y la integridad no tiene precio. Se levantó, alisándose la chaqueta. Construí esta empresa con la convicción de que triunfamos reconociendo el talento donde lo encontremos, no juzgando a las personas por el precio de sus zapatos. Elena Martínez tiene algo que no se puede comprar. Pasión genuina, experiencia real con la adversidad y el tipo de pensamiento creativo que surge de ver el mundo desde una perspectiva diferente. Esa misma tarde, mientras Elena estaba sentada en su pequeño apartamento mirando la pantalla de su portátil y las docenas de correos electrónicos de rechazo de empleo en su bandeja de entrada, sonó su teléfono. Elena Martínez, dijo la voz familiar del asistente de Robert Sterling. Sí, soy Elena. El señor Sterling quiere ofrecerte el puesto de asociada de marketing en Sterling Industries. El salario es de 58,000 pesos anuales con todas las prestaciones y oportunidades de ascenso según tu rendimiento. Elena se quedó en silencio, atónita, por un momento, segura de haber oído mal. Disculpa, ¿podrías repetirlo? Conseguiste el trabajo, Elena. El señor Sterling quedó particularmente impresionado con tu entrevista. Me pidió que te dijera que los mejores empleados son aquellos que entienden que el éxito no se mide por lo que llevas puesto en la entrevista, sino por lo que aportas al trabajo cada día después de ser contratado. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena al aceptar el puesto. En su primer día en Sterling Industries, Elena usó zapatos nuevos comprados con su bono por firmar, pero guardó sus viejos zapatos rotos en el cajón de su escritorio, no como un recordatorio de vergüenza, sino como un símbolo del camino que la había traído hasta aquí. Años después, cuando Elena se convirtió en la directora de marketing más joven de la empresa, solía compartir la historia de su entrevista con los nuevos empleados. Les hablaba del poder de la perseverancia, de la importancia de ver más allá de las apariencias y de cómo, a veces, nuestras mayores vulnerabilidades pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Y Robert Sterling, ya septuagenario y preparándose para la jubilación, sonreía cada vez que escuchaba a Elena hablar con los nuevos empleados. Sabía que la mejor decisión que había tomado no se trataba de las ganancias trimestrales ni de la cuota de mercado. Se trataba de elegir ver a la persona detrás de los zapatos rotos y reconocer que el verdadero valor no se mide por lo que vestimos, sino por quienes somos y lo que estamos dispuestos a dar de nosotros mismos. Algunas historias nos recuerdan que la amabilidad no se trata solo de ser amable con los demás. A veces, la amabilidad se trata de tener la sabiduría de ver más allá de la superficie, el coraje de mirar más allá y la fe para creer en el potencial de alguien incluso cuando le cuesta creer en sí mismo. En un mundo que a menudo juzga rápidamente y perdona lentamente, la historia de Elena sirve como un suave recordatorio de que nuestras circunstancias no definen nuestras capacidades y que a veces el candidato más calificado es aquel que ha aprendido las lecciones de la vida no de los libros de texto, sino de vivirlas.